Hola queridos alumnos, ojalá que estén muy bien. Bueno, hoy en esta clase en particular vamos a trabajar con la resolución 1664. ¿Se acuerdan que la semana pasada en el encuentro por Zoom habíamos comenzado a desmenuzar el contenido de esta resolución? Nos quedamos cortos con el tiempo y algunas cuestiones que estábamos discutiendo quedaron ahí en el aire. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar. Yo lo que les voy a pedir es que ustedes lean la resolución. Se van a fijar que en la resolución son 3 archivos. La resolución en sí, siempre una resolución tiene como esta estructura que dice, a ver, en qué marco normativo se fundamenta, por qué cambió con respecto a la resolución que queda derogada. Y esta resolución en particular tienen 2 anexos, ¿sí? También hagan hincapié, lean esos 2 anexos porque son cuestiones más puntuales que trabaja sobre algunos aspectos de la resolución. Bien, ¿por qué es importante conocer esta resolución? Porque es el marco normativo que regula a cómo se piensa la inclusión, en este caso para los jóvenes, para los niños, para los estudiantes, en situación de discapacidad en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En las escuelas, si yo, estoy pensando en un proyecto de inclusión, tiene que estar regulada por esta resolución. Entonces, por eso es muy importante que ustedes la conozcan, ¿sí? Ustedes van a ver que generalmente una resolución tiene su número y tiene una barra y otro número. ¿Esto qué significa? La barra y el número es el año en que se hizo esa resolución. ¿Ven? En este caso es la resolución 1664 del año 17. Acá yo les puse que consta del anexo 1 y del anexo 2, cómo se llama la resolución. Vieron que yo les decía en el encuentro por Zoom que habitualmente en el ámbito educativo siempre se usan muchas siglas, ¿sí? Entonces, esta resolución, o si uno dice, vamos a leer la resolución sobre la educación inclusiva en niños, adolescentes con discapacidad, alude a esta. Muy bien. Primera cuestión que plantea, que nosotros ya lo hemos trabajado y a esta altura como que nos tiene que quedar bien claro. Escuela y educación inclusiva no necesariamente está asociada con la discapacidad. Sí ponemos la mirada en la discapacidad, pero una escuela inclusiva es mucho más que eso, ¿sí? Es tener esta idea de cómo construir un ámbito en el que todos tengamos lugar. Bien. Después ustedes van a ver en la parte central de la resolución, o sea, donde se habla sobre los fundamentos, que hace nuevamente la distinción entre estos conceptos que nosotros ya trabajamos, de inclusión y de integración, ¿sí? Recordemos que la integración era una mirada particular, la inclusión atañe a todos, la integración es un concepto que precede al paradigma de la inclusión. Sin embargo, en esta resolución no descarta pensar en la integración, pero como una herramienta más para lograr la inclusión, ¿sí? Bien. También yo acá les marqué como los conceptos centrales. Pensar esto, ¿en qué está fundamentada esta resolución? ¿Cómo entendemos la discapacidad? Precisamente desde el modelo social de la discapacidad. La semana pasada lo hemos trabajado en los archivos y documentos que yo les mandé, ahí hace referencia a qué entendemos por el modelo social de discapacidad. Brevemente recordemos que está relacionado con esto, ¿sí? Con contemplar no solamente a la persona con discapacidad o en situación de discapacidad, sino el entorno, el contexto. ¿Qué cuestiones a lo mejor son necesarias cambiar a nivel macro, a nivel contexto, para que esa situación de discapacidad esté menos acentuada? Bien. También, ¿qué otra cuestión importante nos plantea esta resolución? Los dispositivos educativos de inclusión, ¿sí? Que precisamente, ¿cuál es el fin de esos dispositivos educativos de inclusión? Acompañar cada trayectoria educativa, ¿sí? Acompañar cada trayectoria de cada alumno en particular. En este caso, como la resolución habla
para los estudiantes en situación de discapacidad sería acompañar estas trayectorias de los estudiantes en situación de discapacidad. Y van a ver que en uno de los anexos hace todo un rastreo de qué entendemos por dispositivo. En líneas generales van a ver que la idea central es esto, es el conjunto de herramientas, de marco legal, de redes que se pueden establecer, de trabajo articulado entre lo institucional, lo social, lo áulico, precisamente para generar situaciones que permitan que un alumno en situación de discapacidad pueda aprender, ¿sí? Bien. Vamos a ver también esto que plantea la resolución, que es lo que yo el otro día les decía en el encuentro por Zoom, que uno habitualmente en las escuelas dice la PPI, uno dice ¿qué es la PPI? Precisamente lo plantea en la resolución la propuesta pedagógica de inclusión. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho, ¿sí?, que una situación donde interviene una escuela común y una escuela especial, precisamente para trabajar en red, trabajar articuladamente y poder conformar para ese alumno en particular, por eso es pedagógica de inclusión, ¿sí?, individual también, para ese alumno en particular, la delimitación, ¿sí?, de qué estrategias favorecen que ese alumno en particular pueda aprender, qué configuraciones de apoyo son necesarias, qué barreras hay para que precisamente ese alumno pueda aprender. Ahí se delimita cuáles van a ser los criterios de evaluación, qué contenidos tienen que ser trabajados. Recordemos esto, una propuesta pedagógica de inclusión no implica reducir contenidos, no es, a ver, a esta persona le voy a enseñar menos y a esta persona le voy a enseñar más. No, está regido, a ver, pensar la inclusión por los principios de igualdad y de justicia y del derecho a la educación. Entonces, no es resignar contenidos. Es pensar en esta propuesta pedagógica de inclusión de qué manera poder pensar algunas cuestiones, las estrategias, qué configuraciones de apoyo son necesarias para que ese alumno pueda aprender. Y es muy importante que ustedes van a ver como un concepto central que atraviesa a todos los documentos pensando en la inclusión, en esta resolución en particular, el concepto de corresponsabilidad, ¿sí?, que implica precisamente esto, una responsabilidad compartida entre las dos escuelas, la escuela de educación especial, la escuela común, el alumno, la familia. Van a ver que en esta resolución también plantea un rol central de la familia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo en esta clase, el eje es que ustedes, con esto que hablamos la semana pasada, con lo que hoy pude cerrar ya de la clase pasada con esta explicación, tengan mayores herramientas para poder leer en detalle la resolución. Hagan también foco en todos los marcos normativos que fundamentan la creación de esa resolución, que eso es importante. Yo les voy a subir también un archivo donde hay un ejemplo de una propuesta pedagógica de inclusión concreta, ¿sí?, que se hizo para un alumno de secundaria en particular, para que ustedes lo vean en concreto, a ver cómo se hace, qué tiene. ¿Qué tenemos que hacer? Leer esa propuesta pedagógica de inclusión e ir tratando de identificar todos estos conceptos que aparecen en la resolución, ¿sí? Entonces, a partir del análisis de ese caso práctico, de esa propuesta pedagógica de inclusión de un alumno real, ¿sí?, en situación de discapacidad, yo se las voy a compartir, vamos a borrar a ver los datos para que no permita ver que se identifique ni qué escuela es, ni qué alumno en particular, pero para que ustedes vean cómo se piensa, ¿sí?, desde los acuerdos institucionales, desde esta idea de corresponsabilidad, desde qué configuraciones de apoyo son necesarios. Así que bueno, los invito a leer la resolución y a poder leer esta propuesta pedagógica de inclusión y ustedes ir pensando con qué conceptos de la resolución están reflejados allí. Un abrazo, nos vemos.